Aquí definiremos qué es un story beat. Ese story beat algunos también le llaman outline, como decíamos, otros le llaman preescaleta o simplemente un punteo de acciones. En algunos casos también se habla de step outline. ¿Qué significa eso? Que es una narración enumerada. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el final. Y esa enumeración corresponde a cada una de las escenas. Por lo tanto, se sigue una cronología de las escenas y de los eventos. Y se escriben con una frase, pueden ser una línea, dos o tres líneas, que sintetice el objetivo de la escena, es decir, para qué sirve. Nosotros contamos, por lo tanto, el objetivo de la escena. No es una escaleta, por si acaso, para dejarlo súper claro, no es una escaleta, porque la escaleta también aparecen las escenas mucho más descritas, las acciones más descritas. Acá no, es un punteo de acciones para entender si la historia está avanzando y si se está contando adecuadamente. Estos beats también son pulsos dramáticos. ¿Qué significa eso? Que son aquellas escenas que hacen avanzar la trama. Escenas que hacen avanzar la trama. Esto es importante porque de pronto hay escenas que nosotros incorporamos y que no hacen avanzar la trama y que se vuelven repetitivas en algunos casos. Por lo tanto, al establecer estos beats o estos pulsos dramáticos, nosotros vamos viendo si efectivamente nuestra historia, nuestro relato está avanzando o no. Estos beats también son causales. ¿Eso qué significa? Que una escena me lleva a la otra. Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Por lo tanto, yo hacia el final de la historia voy a la última escena y digo, ¿por qué pasó tal evento? Por tal motivo. ¿Por qué pasó tal evento? Por tal motivo. ¿Por qué salió tal evento? Por tal motivo. Y todo tiene explicación dentro del relato. Por lo tanto, los beats o pulsos dramáticos son todas las escenas necesarias. Si yo quito una de esas escenas, si yo quito uno de esos pulsos, si yo quito uno de esos beats, la historia podría no entenderse. Por eso es importante armar estos beats porque finalmente nos van a entregar la estructura del relato. Y además se le llaman beats porque estos beats tienen conflicto. ¿Qué significa eso? Que en cada escena el personaje tiene que ir tomando una decisión. Por ejemplo, de pronto nosotros tenemos una escena donde un personaje mira por la ventana de manera contemplativa y no está pasando nada. Bueno, eso en términos reales no sería un beat. Sería una escena de transición, una escena complementaria, una escena que me entrega atmósfera, pero finalmente no es un beat, porque el beat sería aquella escena que me permite avanzar la trama y que al mismo tiempo tiene conflicto. Estos beats es una herramienta muy útil, sobre todo para los y las guionistas, porque es un instrumento, como aparece aquí con amarillo, como esto se trabaja con tarjetas, con POSIT, que uno va pegando en una pared, en una pizarra o en una ventana, donde le sea más cómodo, y que están entre la historia, la sinopsis y la escaleta. Es decir, antes yo de escaletear, hago un story beat, como para visualizar claramente de qué va la historia, eh, antes de entrar a la escaleta. Por eso es un instrumento muy útil, sobre todo para los y las guionistas. Y se trabaja, como decíamos, con POSIT o fichas, que uno las va pegando una tras otra. Uno las pega en una pared, como aparece acá, ¿no es cierto?, en el dibujo. Entonces yo digo, ya, en la escena 1 va a pasar tal cosa, en la escena 2 va a pasar tal cosa, en la escena 3 va a pasar tal cosa. Y las pegamos y las desplegamos en la pared, con tal de que uno pueda visualizar los bits y diga, ah, mira, esta escena se entiende bien. No, ¿sabéis qué? Esta escena no se entiende tan bien. Esta escena yo la podría cambiar, la podría reemplazar. Entonces por eso uno lo va trabajando con esta POSIT, que lo puedes pegar y despegar de esa pared o de esa pizarra. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? Nosotros, si queremos escribir una historia, la vamos pegando en esta pared o en esta pizarra y la vamos a poder visualizando, ¿no? Al mismo tiempo, los bits nos permiten para ver a grandes rasgos el peso de cada escena. ¿Qué significa el peso de cada escena? Es para saber si de pronto el valor que le hemos asignado a la escena, es decir, si es una escena positiva o negativa, entendiendo el concepto de valores que hablamos aquí, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Tengo dos escenas que son negativas, tres escenas que son negativas, cuatro escenas que son negativas. Entonces yo digo, ah, no, esto está mal, no. Aquí la historia no está avanzando emocionalmente. Y al mismo tiempo, estos bits sirven para qué? Para mantener, porque yo los ordeno de tal manera que vayan manteniendo el interés del lector o el espectador. Acuérdense que una buena historia tiene que mantener el atractivo para que quien lo está leyendo o quien está viendo
se queda enganchado de ella y quiera seguir viendo más, ¿no? Decíamos además que estos bits, lo decíamos al principio, siguen una causa lógica, es decir, de causa-efecto, causa-efecto. Es decir, yo me voy a la última escena y empiezo a contar hacia atrás. ¿Por qué pasó esto? Por esto otro. ¿Por qué pasó esto? Por esto otro. ¿Por qué pasó esto? Por esto otro. Entonces finalmente todas las escenas están concatenadas, unas con otras. Y eso hace que cada escena sea fundamental para que la historia se cuente. Si yo saco unos dos bits, mi historia no se va a entender. Por eso siguen una línea lógica del relato. Metodológicamente hablando, lo primero que tenemos que hacer es establecer un límite entre inicio y fin de la historia que vamos a contar. Es decir, porque la historia que nosotros queremos contar siempre son más extensas, pero en realidad vamos a contar un fragmento de la historia, como muestra este dibujo. Es decir, si yo cuento la historia de un romance, ese romance seguramente lo voy a contar desde que parte el romance hasta que termina, si es que termina, pues no este romance. Pero eso no significa que los personajes no tengan vida anterior. Ellos tienen una vida anterior y muchas veces van a tener también una vida posterior. Pero yo no voy a contar ni el antes ni el después, sino que voy a contar solo el fragmento de la historia que me interesa para el espectador en este caso. Entonces, una vez que yo digo, ya, ¿saben que este fragmento de historia voy a contar? Digo, ya, perfecto. Ahora, ¿cómo cuento esta historia? ¿Cuáles van a ser los bits de esta historia para que se entienda bien? Y empezamos a jugar con las tarjetitas, ¿no? Y lo empezamos a numerar. En la primera escena, el personaje A llega a vivir al pueblo nuevo. En la escena 2, el personaje A conoce a B. Se llevan pésimo. En la escena 3, personaje A, que se siente discriminado en este nuevo colegio o en esta nueva ciudad, ¿no? Va de regreso a casa y descubre que personaje B tuvo un accidente y lo ayuda o la ayuda. Entonces fíjense que yo voy armando la historia a partir de estos bits, ¿no? Hasta el final. Entiendo yo que en algún punto tendrán que establecer un romance, una promesa de romance, una cercanía, en fin. Entonces, los bits son todas esas escenas que son necesarias para que la historia se cuente, para que se cuente bien, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que no siempre toda la historia sería fome, de alguna manera, si nosotros pasamos solo de un bit a otro, porque eso significaría que la historia no se detendría y las historias necesitan pausas. Y esas pausas se llaman escenas complementarias que nos permiten establecer atmósfera, movilización de personaje, transcurso de tiempo, algún tipo de ubicación, en fin, ¿no? Son escenas que de pronto son necesarias para que también el relato descanse. Las teleseries la usan mucho y desde mi perspectiva la usan mal porque ponen, no sé, si queremos dar traspaso de tiempo, ponen, por ejemplo, el sol ocultándose, ¿no? Entre los edificios, como una especie de time lapse. Ya, eso sería una escena complementaria. No es lo más adecuado, no es lo más bonito, pero se hace muchas veces en teleseries. En el cine no, pues en el cine nosotros tenemos que buscar que esta escena de transición de verdad sean atractivas y de verdad sean interesantes y que me entreguen un ritmo en el relato. Entonces, una vez que tengo estas escenas complementarias, las vamos colocando dentro de estos bits, ¿no? Como aparece marcado ahí con amarillo. Entonces, tenemos las escenas fundamentales, los bits, pero además de eso tenemos las escenas complementarias. Entonces, como las tenemos pegadas en nuestra pared, las tenemos pegadas en nuestra pizarra, las podemos ir revisando, analizando y darnos cuenta si efectivamente la historia está avanzando o no. Y una vez que tenemos todo este bits, ¿no? Una vez que hemos dado vuelta con la historia, hemos reflexionado con la historia, ya sabemos cómo avanza, ¿no? Ya sabemos cuál es el detonante, sabemos cuál es el clímax, sabemos cuál es el punto medio, sabemos cuál es la crisis, en fin, las complicaciones progresivas. Tenemos claro la estructura del relato y creemos que funciona. ¿Qué hacemos? Las transcribimos, es decir, las anotamos. ¿Mm? ¿En qué? En un Word, pues, ¿no? O en una plantilla. Por ejemplo, yo estoy usando acá, les puedo colocar el ejemplo de Burning, de Lee Chang-dong, esta película. Entonces yo digo, ya, en la escena 1 lo que va a ocurrir es que Lee Jong-soo, que es el protagonista, va a encender un cigarrillo, va a estar preocupado y que camina por una carga, con una carga en sus hombros. Entendemos que el tipo trabaja como pioneta en un centro comercial. En la escena 2, Jong-soo va a pasar frente a una tienda y donde van a haber varias chicas que están promocionando productos y una de estas chicas le va a pasar un número. Él no va a entender muy bien de qué se trata, pero lo va a recibir. En la escena 3, Jong-soo, con este número que le dio a la chica, va a ganar un reloj. En la escena 4, Jong-soo fuma un cigarro con la chica y descubrimos que ella es Jae-mi, una antigua compañera del colegio de Jong-soo.
En la escena 5, lo que va a ocurrir es que John-Soo y Jaime van a ir a beber cerveza, van a ir a un bar, van a conversar, ¿m? Y ella le va a contar de que cuando pequeña él lo trató muy mal y que eso la marcó profundamente, pero él no lo recuerda. Ella se queda dormida en una de las mesas. ¿M? Días después, John-Soo va a conocer el pequeño departamento de Jaime y tienen sexo por primera vez. Y así sigue la historia. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de esta enumeración que aparece acá sería los bits. Esto no es escaleta porque no están descritas las escenas todavía, sino que son los pulsos necesarios para entender que la historia, para entender las escenas fundamentales, las acciones fundamentales de los personajes para que la historia avance. Y es una frase, o pueden ser dos frases, puede ser una oración, puede ser tres oraciones. Lo importante es que la historia se entienda. Ese es el objetivo del storybeat. Y que estructuralmente este inicio, desarrollo y final se entienda bien para cualquier persona. Eso, espero que se haya entendido lo que es un storybeat. Muchas gracias. Nos vemos.